Hola a todos nuevamente. Ayer publiqué un video donde hablaba acerca de columnas esbeltas y cómo esto afecta en el cálculo estructural. Les invito a que lo vean el video. En la descripción de este video estoy dejando el enlace del video de ayer. En ese video surgieron bastantes consultas en la parte de los comentarios y una de ellas bastante interesante es, me preguntaban, ok, toda la teoría está bien, pero ¿cuándo mi columna es esbelta y cuándo la columna no es esbelta? Si se van al video de ayer y atienden a la explicación, se van a dar cuenta de que en términos prácticos podríamos decir que una columna es esbelta cuando el delta que obtenemos, el delta que está explicado en ese video, va tomando valores mayores a 1. Pero si nos queremos adentrar a la teoría pura y dura que gobierna las ecuaciones de pandeo de una columna, ahí nos vamos a dar cuenta más precisamente cuándo nuestra columna es esbelta y cuándo es corta. Y eso es lo que voy a explicar ahora. Mediante, primero con teoría y luego con un pequeño ejemplito, vamos a determinar cuándo una columna, por ejemplo, de 30 por 30, a qué longitud es una columna corta y a partir de qué longitud se vuelve una columna esbelta. Para eso necesitamos nosotros entender la curva de Euler. Me han enseñado que se lee Euler, pero se escribe Euler, ¿no? Entonces esa curvita es algo así. A nosotros nos han enseñado en resistencia a materiales que la resistencia de una columna, cuando la longitud, a medida que la longitud de la columna va incrementándose, si acá nosotros tenemos la carga axial de la columna, o la resistencia axial si quieren, a nosotros nos han enseñado en resistencia a materiales que a medida que la longitud aumenta, la resistencia va bajando, ¿no? Algo así, más o menos. Esta es la curva de Euler, ¿ok? Entonces, ¿qué decía este personaje, este ingeniero? Nos decía que, aquí le vamos a poner 2 puntitos. Nos decía que la carga crítica, la carga máxima que puede resistir nuestra columna, está dada por pi cuadrado multiplicada por la rigidez de la sección transversal de nuestra columna y dividida entre el factor de longitud efectiva K multiplicada por la longitud de nuestra columna y todo elevado al cuadrado, ¿no? Ahora bien, cuando nosotros analizamos la curva de Euler o de Euler, nos damos cuenta de que para longitudes muy cortas de una columna, esta curva sobreestima la resistencia de la columna. O sea, aquí nosotros tenemos resistencias muy altas que ya no son reales cuando la longitud de la columna es corta, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos longitudes pequeñas, tenemos que sobreponer esta curva a un techo, a una meseta. Esta curva, que en realidad es una recta horizontal, corresponde a la resistencia del material. Que para resistencia de materiales, ¿no? Si nosotros sabemos que el esfuerzo es igual a fuerza sobre área, entonces la fuerza es igual a esfuerzo por área, donde este esfuerzo en realidad lo reemplazábamos por la resistencia del material, digamos Fy en el caso de acero de construcción, ¿no? Sin embargo, en hormigón armado las fórmulas son un poquito más complejas. Ahora bien, antes de entrar a las fórmulas, quiero explicar lo siguiente. Voy a dibujar con una línea gruesa la curva o la composición de las dos curvas que nos proyectan la resistencia de la columna. Es más o menos así, ¿ok? Esta curva verde, que la he dibujado medio mal, esta curva verde gruesita que estoy sobreponiendo a las curvas en negro que tenía dibujadas, lo que nos dan es la resistencia de nuestra columna, ¿ok? Si por ejemplo la carga para una longitud dada, digamos que nosotros tenemos una longitud de 3 metros y la carga de nuestra columna es de 1000 kilonewtons, entonces estamos acá, 1000, ¿no? Y si nuestro punto cae por debajo de la curva verde, quiere decir que nuestra columna resiste, y si el punto cae por encima de la curva verde, quiere decir que nuestra columna falla. Lo mismo para columnas cortas, ¿no? Si nosotros tenemos el par aquí, por acá, ¿sí? Para una columna muy corta, digamos de 1 metro, y acá tenemos 3000. Entonces, si el punto está por encima de la línea gruesa, quiere decir que nuestra columna ha fallado. Ahora bien, respondiendo a la pregunta de nuestro compañero, colega, la pregunta de cuándo nuestra columna la podemos considerar esbelta y cuándo no, pues esta es la línea de frontera. Cuando nuestra columna está por debajo de esta intersección, nuestra columna es corta.
Y cuando está por encima, es esbelta. Ahora, para nosotros graficar esta curva necesitamos tomar en cuenta ciertos factores que no están mostrados en estas ecuaciones genéricas de resistencia de materiales. Según lo que nos dice la norma ACI, y aquí voy a empezar a entrar a unas fórmulas un poquito más complejas, lo que nos dice la norma ACI es que la fórmula de Euler o de Euler para hormigón armado, la PC para hormigón, vamos a escribir así, para hormigón armado, es igual al 75% de la fórmula genérica, porque le estamos dando un factor de seguridad, estamos reduciendo las resistencias un poquito por seguridad. Entonces, la fórmula para hormigón armado es el 75% de ¿qué? Del mismo pi cuadrado multiplicado por la rigidez, pero esta ya no es la rigidez bruta de la sección, sino es una rigidez efectiva que toma en cuenta la fisuración del hormigón cuando está sometido a fuerzas incluso laterales que nos flectan la columna. Por otro lado, tenemos la división de K por L y todo esto al cuadrado. ¿Ok? Vamos a hablar sobre K en un momentito. Aquí es igual la rigidez efectiva. EI efectiva en el caso de hormigón armado, bueno, entre las fórmulas más simples tenemos 0.4 del módulo elástico del concreto multiplicado por la inercia bruta de la sección y todo dividido entre 1 más beta de ns. Esto es lo feo de hormigón armado, porque empiezan a aparecer más y más fórmulas. Por otro lado, ¿cuánto es el módulo elástico del concreto? Es 4700 raíz de Fc', donde Fc' tiene que estar en megapascales o en newton sobre milímetro cuadrado, que es exactamente lo mismo. Por otro lado, beta de ns es igual a la división en el caso de carga en el que estemos. No importa cuál sea el caso de carga, este proceso hay que revisarlo y hay que rehacerlo para todos los casos de carga, pero digamos que estamos en el caso de carga de 1.2 de la carga muerta más 1.6 de la carga viva en la norma ACI. Entonces este beta DNS es 1.2 de la carga muerta dividido entre 1.2 de la muerta más 1.6 de la carga viva, ¿sí? Y ahí ya tenemos prácticamente todos los factores. Este I sub G es la inercia bruta de nuestra sección, o sea, es base por altura al cubo sobre 12. Entonces, ya tenemos con eso todo. Por otro lado, ¿cuánto vale esta meseta horizontal de acá? Vale la resistencia a compresión axial de nuestra columna. Este phi por P sub M, por P sub N, lo vamos a calcular aquí en una ventanita nueva. Esta fórmula yo la he mencionado en otros videos. Perdón que sea todo esto tan técnico, pero no hay manera de hacerlo de una manera más intuitiva. Toda esta explicación de pandeo. Entonces, ¿cuánto vale phi por P sub N? Vale 0.65 multiplicado por 0.80 multiplicado por 0.85 por la resistencia del concreto, Fc', y por la sección efectiva del concreto, pero aquí podemos asumir que es la sección bruta incluso, y le vamos a sumar la sección de acero, que para casos típicos de columnas podríamos asumirla igual a el 1%, que es 0.01 de la sección bruta del concreto, multiplicada por, obviamente, la resistencia del acero FY. ¿Sí? Entonces, esta es la meseta que nosotros tenemos acá arriba. Todo esto se lo puede graficar para tener un ejemplo concreto de cuando nuestra columna de, digamos, 30 por 30 se va a volver esbelta y cuando es una columna corta. Entonces, para hacer las cosas más interesantes, vamos a irnos ahora a un ejemplito. Y este ejemplito lo vamos a escribir en Python porque creo que es un lenguaje muy popular. Estaba haciendo una encuesta en tengo un canal donde tenemos un foro de preguntas y respuestas que a muchos de ustedes les puede interesar inscribirse. Está en Telegram. El enlace se los voy a dejar en la descripción de este video. Y bueno, ahí hay gente que me ayuda mucho. Por cierto, gracias a todos los que andan respondiendo, porque yo no respondo todo. Muchas gracias a todos los que andan respondiendo a las preguntas que hacen los usuarios que entran. ¿Ok? Entonces, ahí hice una encuesta y la mayoría de la gente prefiere utilizar Python a otros lenguajes de programación donde se pueden hacer cálculos. Por eso vamos a usar Python. Entonces, en el ejemplo, vamos a hacer lo siguiente.
Tenemos una columna de 30 por 30, resistencia característica del concreto, 20 megapascales, resistencia a fluencia del acero, pongámosle 500 megapascales, longitud, bueno, factor de longitud efectiva de la columna, que sea 1, y vamos a ver qué longitud hace que nuestra columna se comporte como corta y dónde esta longitud va a hacer que la columna empiece a comportarse como esbelta. ¿Ok? Entonces nos vamos a hacer esa pregunta y lo que tenemos que hacer es básicamente encontrar esta intersección para esta longitud L. Entonces, con esto nos vamos al código. Yo estoy en Sublime Text, pero cualquier editor de texto sirve. Entonces acá vamos a introducir nuestros datos. Y en los datos, bueno, si nos vamos acá a la pizarra, tenemos la sección primero. Vamos a la sección B igual a 0.3. Si bien en Python no se necesita punto y coma al final, por costumbre lo voy a anotar porque si no me empiezo a mal acostumbrar en los otros lenguajes de programación. B03, H03, la longitud efectiva la vamos a dejar en 1. Esto vamos a variar más adelante para ver qué es lo que sucede con nuestra columna cuando varía acá. Luego tenemos la resistencia del concreto, 20 megapascales, tenemos la resistencia del acero, 500 megapascales. ¿Qué datos más necesitamos? Bueno, básicamente solo eso. Y bueno, vamos a nosotros entre las longitudes que ya no son dato, para la longitud vamos a tomar un rango de datos. Entonces aquí pongamos cálculos. Y en los cálculos, como les decía, vamos a nosotros tener una longitud L mayúscula que va a ser un rango de datos. Entonces para eso necesitamos llamar a NumPy, que lo vamos a importar a partir de acá. Primero vamos a importar NumPy as NP. Ahí está. Entonces llamamos a el método de NP que se llama linspace. ¿Para qué sirve este comando? Para hacernos un rango de datos desde, digamos, 0.5, pongámosle, longitud de la columna, empieza en 0.5, que termine en una longitud de 20 metros y tengamos 300 divisiones, digamos, ¿no? Entonces, cuando yo imprima L, acá nosotros tenemos 300 valores, ¿no? Que se van incrementando de tanto en tanto hasta llegar desde 0.5 en incrementos equidistantes hasta 20. Creo que no necesitamos una columna tan larga, probablemente con 10 metros sea suficiente y con 200 divisiones también. Listo. Ahora, ¿qué más necesito? Necesito calcular el área, que la vamos a llamar A sub G de la columna, que es base por altura. Listo, necesitamos la inercia bruta de nuestra columna, que es base por altura, y en Python el elevado es por, ¿no? O sea, asterisco, quiero decir, dividido entre 12. Ya tenemos entonces área e inercia. Básicamente lo que tenemos que hacer es seguir estas formulitas de acá, ¿no? Tenemos que ir de atrás, beta DNS, EI, etcétera, hacia adelante, digamos. Ahora, vamos a nosotros darnos un beta DNS, beta lo llamaremos, que en los casos más comunes, cuando nosotros reemplazamos alguna carga acá, todo el cálculo de beta DNS generalmente nos da 0.7 más o menos. Luego, el módulo elástico del concreto E sub C es igual a 4700 multiplicado por la raíz cuadrada de FC', o sea, FC elevado a la 0.5, pero esto que estoy resaltando está en megapascales, nos devuelve en megapascales. Todo lo vamos a trabajar nosotros en kilonewtons. Entonces esto lo vamos a multiplicar por 1000 para tener el resultado en kilopascales. Luego necesitamos EI efectivo, que ya lo podemos calcular. Entonces EI efectivo es igual a 0.4 multiplicado por E sub C por la inercia bruta dividido entre 1 más beta DNS. Listo. ¿Qué más necesito? Necesito P crítico directamente, PC, que es igual a... No subas, gatita. No subas. 0. Y subió nomás. Hola. A ver, creo que se quiere sentar acá.
Bien, entonces PC es igual a 0.75 multiplicado por pi. No lo tenemos, no tenemos acá y es una constante que necesitamos crearla, ¿ok? Entonces la vamos a crear aquí en los cálculos. Pi mayúscula, así que es una variable creada por nosotros, va a ser igual a numpy.pi, así, ¿ok? Entonces tenemos 0.75 por pi elevado al cuadrado multiplicado por i efectiva dividido todo entre k por l al cuadrado. Entonces k por l, en este caso l es un vector y todo lo elevamos al cuadrado. Ahí está PC. Esto ya lo podríamos graficar. Para graficar vamos a importar la librería de graficación, import matplotlib.pplot as plt, ¿no? Vamos a nosotros utilizar la instancia plt para poder plotear. Vamos a ver si hasta aquí no tenemos ningún error. No, todo está bien. Hemos corrido el programa y todo está bien. Entonces vamos a plotear nuestra curva para ver si funciona. plt.plot. ¿Qué tenemos? En las X vamos a plotear L y en las Y vamos a plotear PC, ¿ok? Veamos si tenemos algún error. No nos da ningún error. Esto no está ploteando porque tenemos que pedir que se nos muestre el diagrama. Entonces para eso plt.show. Ahí está. Abrimos y cerramos paréntesis. Y si corremos, ahí tenemos nuestra gráfica. Quiero ver si se está viendo. Sí, ahí tenemos nuestra gráfica, ¿ok? Donde acá en las 10 tenemos la resistencia de nuestra columna y noten que a medida que nuestra longitud de la columna va incrementándose, la resistencia va bajando tremendamente, ¿no? Ok, lo siguiente que vamos a hacer es calcular nuestra meseta acá, porque habíamos dicho que esta curva va a tomar valores muy altos y efectivamente toma valores muy altos cuando nosotros estamos cerca de, cuando nosotros estamos con longitudes muy cortas. Este phi por p sub n es esta fórmula de acá, que la vamos a escribir justamente en nuestro código, ¿ok? Entonces, lo vamos a llamar phi pn, así, que es igual a 0.65 por 0.80 por 0.85 por la sección, debería ser la sección efectiva, como les digo, pero vamos a trabajar con la sección bruta del concreto multiplicada por FC y le vamos a sumar el 1% de la sección de la columna, haciendo de cuenta que nuestra columna tiene el 1% de cuantía, ¿ok? Entonces 0.01 por A sub G por FY. Y todo esto, debido a que estamos trabajando con FC' que está en megapascales y con FY que está en megapascales, entonces el resultado de este phi P sub n nos va a dar en meganewtons. Vamos a multiplicarlo por 1000. Ahí está para tenerlo en kilonewtons. Y no me voy a olvidar de los puntos y comas. Listo. Entonces tenemos que sobreponer a esta curva nuestra mesetita. Entonces llamamos nuevamente a plt.plot. Y aquí tenemos que hacernos una lista de valores en X versus una lista de valores en Y. ¿De acuerdo? Entonces en X yo necesito ir desde 0 hasta digamos 10. Vamos a ver qué pasa. Y en Y necesito tener en el origen de la curva phi p sub n y en el final de la curva el mismo phi p sub n, porque es el mismo Y, ¿sí? Es una curva horizontal. Si nosotros corremos esto, debería tener dos curvas y efectivamente las tengo, las dos curvas. Obviamente esto está muy chato. Para nosotros delimitar las Y's necesito delimitar la altura, porque aquí esta curva azul está tomando valores tan altos que está haciendo que nuestra curva, nuestra recta, nuestra meseta naranja tome valores que parezcan muy cercanos a cero, pero no es así. Para eso nosotros necesitamos delimitar nuestro ploteado en las Y's. Para eso necesito saber hasta dónde llega la meseta. Fíjense, aquí en nuestra curva no necesitamos más que un 50% o 30%. Necesitamos un rango de un 30% más allá de phi por p sub n. Entonces vamos a imprimir aquí print
phi p sub n igual a, y concatenamos a phi p sub n. Lo que yo tengo acá es un texto, vamos a imprimir esto en consola, lo que tengo es un texto, phi por p sub n, y estoy concatenando la variable phi por p sub n. Entonces si corremos esto, nuestra resistencia máxima de la columna es de 1029 kilopascales, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, para delimitar nuestro rango que se muestra en el plot, lo que vamos a hacer es llamar a PLT y aquí escribimos YLIM, ¿de acuerdo? Y acá tenemos que escribir nuestro rango desde un valor de 0 en Y, el piso, y luego vamos a imprimir nuestros valores hasta 1200 porque nuestra resistencia techo es de 1029. Entonces acá con que imprimamos nuestros resultados hasta 1200 ya tenemos. Pongámosle punto y coma a todo y corramos el programa y ahí está. Esta es nuestra gráfica. Creo que para hacerlo más interesante el ejercicio vamos a imprimir valores hasta una longitud de 20. Entonces para eso vamos a cambiar el linspace que llegue nomás a 20. Ahí tengamos unos 300 datitos, 300 divisiones. Y nuestro rango, bueno, a ver, corramos. Ahora sí tenemos nuestra curva. Claro, aquí esta curva, la naranja, en realidad debería terminar en 0 y el eje X debería arrancar en 0 y terminar en 20. Para eso vamos a delimitar nuestro límite en X más. Entonces llamamos a plt.xlim. Y el rango en X va a ser desde 0 hasta 20, la longitud de nuestra columna. Entonces si corremos esto, ahora sí se va a ver el gráfico mucho mejor. Y todo lo que caiga entre la curva naranja, por debajo de la curva naranja y por debajo de la curva celeste, entonces son resistencias de nuestra columna que son soportadas por la columna. Si nuestra solicitación está con un punto por acá, digamos, entonces obviamente nuestra columna ya no resiste a la carga. Ahora bien, en el problema particular de nuestro ejemplo, este puntito de acá que estoy apuntando con el mouse, si ustedes leen aquí abajo aparecen unos valorcitos, ¿no? Esto también lo podría hacer analíticamente, pero basta con gráficos. Fíjense, para un X igual a 4.88, o sea, para una longitud de 4 metros con 88 centímetros, la columna de 30 por 30 recién empieza a comportarse como una columna esbelta. Y para longitudes menores a 4.88 metros, la columna ya se comporta como una columna corta. Y esa es la respuesta básicamente a nuestra consulta. Ahora bien, algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta es que este K rara vez va a tomar un valor de 1. Si nosotros estamos ante un pórtico arriostrado, o sea, un pórtico que está delimitado en su desplazamiento lateral por muros portantes, por un foso de ascensor o por cruces de San Andrés, por ejemplo, entonces este K va a tomar valores de 0.5, 0.7 más o menos. Y para un K de 0.7, entonces nuestra gráfica cambia. Nuestra longitud que vuelve a nuestra columna esbelta se incrementa prácticamente hasta 7 metros. Ahora bien, cuando nosotros estamos ante una estructura no arriostrada, casas de 2 pisos, de un sistema aporticado, por ejemplo, entonces este K en realidad toma valores mayores a 1, toma valores entre 1.2, 1.5, si la columna es muy larga incluso puede tomar valores de 2, pero pongámosle 1.5 como un buen promedio de factor K, de longitud efectiva. Cuando nosotros corremos este mismo programa, fíjense que la columna se hace esbelta ya a los 3.2 metros, ¿sí? Y bueno, para esbelteces, o sea, para longitudes menores a 3 metros, ya podemos considerar la columna como si fuera una columna corta. Si nosotros hacemos el ejercicio con una columna de 20 por 20, porque en muchos lugares se construye con columnas de 20 por 20 para casas no arriostradas, o sea, con un factor de longitud efectiva de 1.5, si nosotros hacemos este mismo ejercicio para una columna 20 por 20, noten que una columna de 20 por 20 empieza a hacerse esbelta recién
o sea, no recién, sino ya a partir de los 2 metros. Si nosotros estamos con una columna de 2,80, que es una columna típica de hormigón en casitas de 2 pisos, la resistencia prácticamente ya ha bajado a la mitad. Fíjense, aquí estoy con el mouse en 2,85 de longitud de una columna. La resistencia ha bajado a 264 de una resistencia de 465 para una columna corta. Entonces, noten cómo la resistencia de una columna de 20 por 20 baja tremendamente en longitud. Si yo tengo una columna de 20 por 20 de 5 metros de longitud, su resistencia se ha tirado prácticamente al 20% de su resistencia original. Entonces, esa es la manera en la que nosotros deberíamos utilizar esta curva para que la entiendan. Pero como les digo, ya es mucha teoría, ya es irse escarbando demasiado en la parte teórica, mucho más allá de las fórmulas prácticas del anterior video. Pero bueno, ahí me quedo. Nos vemos como siempre en un video, tal vez mañana, tal vez pasado, pero sí, más seguido que antes. Adiós, nos vemos.